¿Cómo aceptar sin resistencia los tiempos y los planes divinos? Yo soy Nes y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Nes. Bienvenidos, creadores poderosos a Cambio de Frecuencia. El podcast pasado hablamos acerca de la aceptación y de la resistencia. ¿Cómo es importante aceptar lo que estamos viviendo para permitir que suceda lo que tiene que suceder? Y confiar, se dice muy bonito, pero a la hora de ejecutarlo, salen a relucir las creencias limitantes, los pensamientos de miedo, de inseguridad, de desconfianza, de pánico, y nos bloqueamos, le ponemos freno y permanecemos estancados, bloqueados, hasta que la mente reacciona y es capaz de permitir que las cosas sucedan. Otra de las enseñanzas del Maestro Jesús que me encanta es la de hacer tesoros en el cielo. Jesús nos comparte en esta enseñanza en Mateo 6:19 que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe y donde los ladrones entran a robarlos. Que hagamos tesoros en el cielo, donde ningún ladrón puede entrar a robarlos. Y lo que nos está queriendo decir es que los tesoros de la tierra pues son precisamente cuando te la pasas construyendo una vida para tener dinero, un puesto de poder, para tener relaciones, para tener una vida llena de lujos, o sea, centrada en el exterior, que no tiene nada de malo, nada más que hay que intentar no ser dependiente de estos tesoros en la tierra, porque la enseñanza nos comparte que cualquier persona puede venir y robártelos. El dinero, un puesto, amistades, parejas. Seguramente todos en algún momento hemos vivido esas injusticias, traiciones, ¿verdad? De algo que para ti era muy valioso y alguien viene, ¿verdad? Y lo destruye. Bueno, por esto mismo nos dice que no nos centremos en hacer este tipo de tesoros. Hagamos tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo quiere decir despertar tu conciencia. Un tesoro en el cielo es aprender a pensar bien de todo lo que te sucede. Otro tesoro es confiar en Dios. Confiar en ti mismo, en tu fuerza interior, la creatividad para crear, para desarrollar nuevos proyectos, el don de la manifestación. Todo esto son tesoros en el cielo, que cuando nosotros despertamos la conciencia, si nos roban esos tesoros en la tierra, sabemos volver a construirlos, sabemos volver a edificar, ¿verdad? Un nuevo inicio de vida, porque constantemente como seres humanos nos estamos viendo ante los desafíos, retos, adversidades que los mismos designios del alma ponen en nuestro camino. Recordemos que existen muchos maestros a los que le llamamos a las personas que vienen a enseñarnos algo, tanto tus padres como tus hijos, hermanos, amistades, empleos. Todas estas experiencias a veces, no solamente las relaciones, pero estas experiencias desafiantes como las pérdidas y las enfermedades, todos estos son maestros que nos vienen a enseñar algo, ¿verdad? Cómo aceptar sin resistirnos y fluir, cómo perdonar, cómo amar, pero sobre todo a confiar en nosotros y a confiar en la inteligencia infinita. La inteligencia infinita es una inteligencia que viene de Dios, que viene de la luz, de la sabiduría más elevada. Y cuando hablamos de pensar desde la inteligencia, hablamos de pensar desde el nivel superior de conciencia que está en todos. Nada más hay que aprender a pensar de todo lo que nos sucede, incluyendo esos momentitos donde dices, ¿cómo me fue a pasar esto? ¿Cómo es que fui tan desafortunado? No, si tú piensas de esta manera vas a creer eso. Y si tú crees, ¿verdad?, que eres desafortunado, te van a pasar cosas desafortunadas. Tenemos que aprender a pensar bien de todo lo que nos sucede. Esto es pensar desde el ojo espiritual, desde la inteligencia superior, elevarnos. Porque acuérdense que el ojo humano, el ego, siempre está viendo las cosas de forma negativa. Entonces, cuando tú te encuentres en un momento que estás desanimado, deprimido, desmotivado, es porque estás pensando mal.
la culpa, la vergüenza, la envidia, el coraje, el enojo, estás pensando mal. Estás pensando mal seguramente de ti o de los demás y de las circunstancias. Entonces eso es lo que te genera enojo, coraje, venganza, vergüenza, miedo, ¿verdad? Entonces la espiritualidad tiene que ver con aprender a pensar. Siempre hay una forma correcta de pensar de cada circunstancia que te sucede. Y cuando tú aprendes, te vuelves un creador automático. ¿Por qué? Porque ves las cosas como deben de ser y tú misma las manifiestas. Lo hemos comentado en podcasts anteriores. Sin embargo, en este quiero ser muy precisa en cómo aceptar los planes divinos y sobre todo los tiempos. Nosotros no podemos manifestar algo que nuestra mente no está preparada para vivir ni para recibir. Entonces, por esto muchas veces tú quieres manifestar, irte de viaje, tener dinero, ¿verdad? Para poder hacer ese viaje. Pero tarda mucho tiempo en suceder porque tu mente no lo cree posible. Tu mente pone muchas trabas. Ay, nunca va a suceder, nunca voy a tener dinero. Ay, es que pues es muy difícil viajar hoy en día. Entonces, todas estas creencias, por más mínimas que sean, son pensamientos negativos que hacen que haya mucha resistencia para que lleguen las cosas. Ese viaje ahí está, ya lo manifestaste. Ese dinero que necesitas para irte de viaje ya está manifestado. Todos somos creadores poderosos, pero lo único que hace que no te acerques a tu deseo, que tu deseo no llegue a ti, es esa creencia, es ese pensamiento siempre negativo, siempre pesimista, de todos, de ti, de las circunstancias. Y esto lo traemos muy en el inconsciente, de manera que es casi innato. Estamos acostumbrados a pensar desde esta mente humana y la espiritualidad nos ayuda a elevarnos a una mente superior de conciencia, donde nuestra preferencia está en hacer tesoros en el cielo. Cómo pensar bien, cómo siempre tener creencias positivas, cómo confiar en Dios, cómo entregarle esos problemas y desafíos a la inteligencia, ¿verdad? Estos son tesoros del cielo que nadie nos puede robar. Así te roben tu casa, tu coche, tu cuenta de banco, tú tienes esta fuerza interior para sobreponerte a ello y volver a empezar. Y lo vas a volver a lograr, porque eso es lo que somos los seres humanos. Nuestra alma viene a manifestar todo lo que quiere sanar, crear a la tierra. Pero si no tiene una mente que le ayude, esta alma no puede manifestar nada. O sea, nuestra mente como humanos tiene que ser una herramienta al ser espiritual que somos. Al ser espiritual, que es la sabiduría que está en nuestra alma, que sabe perfectamente bien por qué pasó un accidente, por qué no sucedió el viaje, por qué no llegó el dinero, por qué me enfermé. Son maestros que me enseñaron a ser paciente, compasivo, a perdonar, a ser creativos para solucionar las cosas que nos suceden. Entonces, cuando entendemos esto, fluimos con mucho agradecimiento, fluimos desde el amor. Entendemos que los tiempos son para que mi mente evolucione y sea la herramienta que el alma necesita. Y esto es justamente lo que estamos aprendiendo aquí en Cambio de Frecuencia. Cómo elevar tu mente a una mente superior, a poder pensar bien de todo lo que te sucede, a cambiar esas creencias negativas y sustituirlas por creencias súper poderosas. Esas creencias poderosas son las que te llevan a manifestar, a crear cada día un día maravilloso y extraordinario. No está en las circunstancias, no está en tu pareja o en tus hijos o en tus amigos o en tus colaboradores de hacerte un gran día, de crearte un gran día. No, está en ti, en que tú lo crees para crearlo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a elevarnos a esa conciencia y por esto los tesoros en el cielo nos hablan acerca de tener estos momentos de reflexión para conectar con Dios, abrir nuestro canal para que nosotros podamos despertar esa intuición, ¿verdad? Y tener esa conexión, aprender a pensar, el manejo de las creencias, cómo ser grandes manifestadores, ¿verdad? Para poder cambiar tu realidad, tu vida, tu destino.
cómo ver desde el ojo espiritual lo mejor en los demás, en ti, en tu vida. Todos estos son tesoros en el cielo que te van a permitir ser un ser de luz, ser un gran manifestador de riqueza, de abundancia, de éxito, de felicidad, de salud, de bienestar. Y es que esto es lo que tenemos que hacer en estos momentos de la evolución. Sí están pasando cosas y cambios en el mundo, pero ¿qué vas a elegir? ¿Vivir desde el nivel inferior de conciencia y ver todo lo negativo y permanecer en esta vibración inferior? ¿O vas a elegir elevarte y pensar bien de todo lo que está sucediendo? Saber que existe una inteligencia que está liderando, ¿verdad?, las cosas que están aconteciendo, que a veces el ser humano no tiene esa capacidad porque nosotros pensamos en un nivel de conciencia inferior, pero la espiritualidad nos permite elevarnos hacia ese nivel de conciencia donde podemos ver la evolución constante de la inteligencia de Dios. La inteligencia de Dios está en ti, pero tú tienes que aprender a conectar con esta creencia. Tú tienes que aprender a conectar con esta conciencia y tener pensamientos y creencias, ¿verdad?, que te permitan percibir y vivir las experiencias desde esta vibración. Percibo muchas personas que están logrando este proceso y veo perfectamente cómo su vida se está desenvolviendo con mucho éxito. Y también percibo cómo hay personas que no están logrando sobreponerse a las emociones negativas, ¿verdad? Y que están percibiendo todo de una manera muy pesimista. Y también estoy viendo cómo su vida se está atorando, se está bloqueando, están teniendo muchas situaciones para salir adelante. Entonces tenemos que confiar en los planes, en los tiempos divinos. Tu alma vino ya precisamente para lograr algo, para concretar algo. Y todos los que estamos viviendo en este momento, lo que queremos concretar es la transición. Queremos elevarnos al siguiente nivel superior de conciencia. Entonces, esto es lo que venimos todos los seres humanos que vivimos en este momento a realizar, entre muchas otras cosas. Por esto es importante que tú hoy determines qué camino quieres tomar. ¿Quieres fluir con los planes y los tiempos divinos, con la evolución, con las cosas que tienen que suceder, que muchas veces aparentemente son trágicas, son pérdidas, ¿no?, las que vemos que suceden? ¿Por qué? Porque se está renovando el mundo, ¿verdad? Se tiene que restablecer, o sea, todo lo que ya no sirve se tiene que ir, o sea, como tu mismo cuerpo, ¿verdad? O sea, tú desechas lo que ya no necesitas. Bueno, la tierra también, y también la evolución tiene que deshacerse de todo lo que ya no es sostenible para que empiece a nacer una nueva conciencia, una nueva forma de pensar, un nuevo estilo de vida, nuevas necesidades. Pero para esto tenemos que ver la vida desde esta inteligencia, porque en apariencia parece ser que todo es negativo, como el COVID, ¿verdad? Ay, es que muchas personas cercanas se fueron, qué barbaridad. Sí, sabemos que existieron personas que la pasaron más mal que otros, pero los que lograron ver cómo todo esto era positivo, porque acuérdense que la muerte no es negativa, cuando ya el cuerpo trasciende, es una evolución, es un progreso. Entonces lograron elevarse en esta necesidad que tuvimos a través del COVID. Bueno, esto fue hace 4 años, ahorita está volviendo a suceder algo así, ¿no? Desde lo que vemos con los países, ¿verdad? Políticamente lo que está sucediendo, o sea que estamos rompiendo lo común, lo tradicional, en muchos sentidos, y tenemos que aprender a verlo siempre desde el lado positivo y ver cómo nuestras creencias y nuestros pensamientos nos permiten hacer más tesoros en el cielo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues siempre esos momentos de reflexión que te des a ti mismo la capacidad de entender qué está sucediendo en tu vida, lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, que tú logres dejar de ser víctima y ser responsable de cómo estás pensando. Siempre la meditación ayuda, las prácticas que te ayudan a conectar contigo, como Tai Chi, Qigong, yoga, todas estas prácticas son muy evolucionadas porque nos ayudan a conectar con la espiritualidad, con la inteligencia que está en nosotros y elevarnos a ese estado de conciencia. Entonces, creadores poderosos, no hay por qué resistirnos. O sea, dejemos que las cosas sucedan.
no las detengamos, no le pongamos freno. Permitamos que sucedan las cosas que tienen que suceder. Las personas que se tienen que ir de nuestra vida se tienen que ir. Tienen otras personas, otros maestros a los que acudir. Y tú también te está esperando el que sigue. Esos ciclos en tu trabajo, ¿verdad? También tienen que concluir porque le tienes que dejar el lugar a alguien más y tú tienes que tomar otro lugar. Así funciona la vida. Así funciona nuestra existencia y tenemos que entenderlo. Sin drama, no hay tragedia. Todo visto de Dios se ve desde el amor. Y desde el amor puedes comprender que todo es para algo mejor. Pero tenemos que concentrarnos en hacer tesoros en el cielo. Crear esa conciencia indestructible que nos da esta fuerza y que no hay forma que alguien te pueda robar lo que ya construiste en tu conciencia. Y no quiere decir que no nos enfoquemos en el mundo material. Aquí vivimos, pero esto tiene que ser secundario. Primero la conciencia y después todo lo material y la realidad física. Así es como funciona, si no, la realidad física te come a ti. Eres tan dependiente que no sabes crear, no sabes guiar tu vida. Entonces, por eso tenemos que elevarnos a hacer estos tesoros en el cielo para que las creencias y los pensamientos a los que nos estamos elevando sean los que construyan nuestra vida y nuestro destino. Así que vamos por un buen camino, creadores poderosos de la realidad. Acuérdense que nos pusimos una meta este año. ¿En quién queremos convertirnos? ¿Cómo va a ser nuestra vida una vez que seamos esas personas que queremos ser? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando logremos nuestra meta? ¿Qué acciones necesitamos tomar para llegar a ese punto, a esa meta, a ese objetivo? Así que tenemos mucho trabajo y este trabajo es mental y emocional. Y es justamente lo que estamos aprendiendo. Así que, bueno, pues pongamos estas teorías a la práctica. Saben que en la aplicación de Ser Tú hay muchísimos cursos, talleres, el 90% son gratuitos. Lo único que cobramos en Ser Tú son las certificaciones y maestros que se están incorporando a la plataforma, donde también nos están brindando muchos aprendizajes. Pero tienes mucho contenido en la plataforma, desde cursos, talleres, programas, meditaciones, mi canal de YouTube, mis redes, las frases de cada día te ayudan a elevarte a este nivel de conciencia. Te mando muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.